Buenas noches, queridos amigos del Centro Cultural y amigos y familiares de Kilvio y de Amela Cabral. Muchísimas gracias por su compañía aquí esta noche. Hoy Kilvio nos va a dar el sazón, dice él, de la Guerra Civil Norteamericana o Guerra de Secesión, que ya vimos en un pasado encuentro. Hoy él va a hacer un pequeño recuentico para situarnos de nuevo y nos va a concluir los datos sobre esta Guerra de Secesión. Buenas noches, Kilvio. Gracias por estar con nosotros. Buenas noches, buenas noches. Entonces, vamos a compartir pantalla, tío, ¿no? ¿Se ve y se oye ahí? Sí, completamente bien. Bueno, entonces vamos a ver la segunda parte de la Guerra de Secesión o la Guerra Civil de los Estados Unidos. En la primera parte nosotros hicimos como una descripción sobre lo que pasó, claro, con una buena introducción para atrás, porque yo entendía que conocer parte de la historia norteamericana, o sea, lo que pasó en los Estados Unidos antes de la guerra, era muy importante para poder entender un poco qué fue lo que pasó con esa guerra. Y ahora lo que vamos a ver son detalles de la misma guerra, análisis de algunas personas que han hecho, los numeritos finales al final, y también vamos a ver un poquito sobre los protagonistas. O sea, ¿quién fue Lincoln? ¿Quién fue Lincoln? Vamos a decir como personajes relacionados con estos sucesos. Lo mismo que Grant y también de Lee. Bueno, entonces, como le digo, vamos a ver un resumen de lo que ocurrió más o menos, algunas anécdotas. Eso es parte o sea, cosas que yo no pude poner en la otra porque se alargaba mucho, pero que son detalles de la misma guerra que son curiosas e interesantes. Los protagonistas, los análisis y opiniones de mucha gente, porque mucha gente ha opinado sobre eso, y luego unos numeritos finales, ¿no? Bueno, un resumen de lo que ocurrió, ¿verdad? Acuérdense que la guerra comenzó 60, 65 por ahí. En las elecciones presidenciales del 60, los republicanos, dirigidos por Abraham Lincoln, apoyaron la prohibición de la esclavitud en todos los territorios de los Estados Unidos. Esto no cayó muy bien dentro de los estados donde la esclavitud era vital, porque ellos dependían de esa mano de obra para su progreso, vamos a decir, si se puede llamar progreso, a la producción agrícola que ellos tenían, ¿no? Entonces, prácticamente desde antes de Lincoln haber tomado posesión, ya se había establecido algunos estados confederados. O sea, Lincoln tomó la posesión el 4 de marzo del 61 y ya el 9 de febrero habían unos cuantos estados ya que habían solicitado. Bueno, esto lo vimos en la anterior, esta tablita. Yo creo que es importante verlo, ¿no? Los estados, aquí van saliendo los estados y yo le pongo ¿cómo se llama? Una estrellita amarilla a lo que van saliendo. Los primeros fueron Carolina del Sur, Mississippi, Alabama, Georgia, que está aquí entre Alabama y Carolina del Sur, Luisiana, la Florida, que está donde está Disney World, Texas, el estado ese grandota que está ahí. Y después, cuando Lincoln le pidió a los estados fronterizos, con los que estaban divididos, que dispusieran armas para poder atacar a esos estados, ellos se negaron y se anexaron. Y esos fueron Arkansas, Tennessee, Carolina del Norte y Virginia, que están aquí. Ellos se pusieron muy contentos con que Virginia se adhiriera a ese movimiento, y la capital, que había estado en Montgomery, que era en Alabama, fue trasladada el 30 de mayo, o sea, prácticamente casi seguido, ¿no? Casi al inicio, ¿no? Se trasladó a Richmond, en Virginia, lo cual todo el mundo coincide, después de que pasó la película y que ya todo el mundo vio la película y vio cómo terminó la película, que fue un error muy grave, porque
Virginia estaba, Richmond está pegado de Washington, creo que 660, que no sé cuánto, pero muy cerca, ¿no? Bueno, el asunto fue que los Estados Confederados, cuando declararon su independencia, tomaron posesión de mucha fortaleza y tomaron posesión de muchos edificios, todas esas cosas. Y el presidente que estaba ahí en esa época, porque como dijimos, fue antes de que Lincoln tomara posesión, él dijo que el sur no tiene derecho a hacer esa cosa, pero que él no tenía poder para hacerlo. Es decir, que el hombre se echó para atrás, pero después de eso vino Abraham Lincoln, que no se dio un pelo con la idea y el criterio de que no se podía dividir los Estados Unidos y que había que hacer todo lo posible para mantener esa unión. Bueno, el asunto fue que el 4 de marzo Abraham Lincoln tomó el cargo y dijo en ese discurso inaugural que era totalmente nula la secesión. O sea, no se iba a tolerar. Él afirmó que no tenía ninguna intención de medir a nadie, pero que iba a usar la fuerza que fuese necesaria para mantener las posesiones federales. ¿Qué decía eso? Que se armó el reperpero y se armó el lío de los patrones, ¿no? La gente del sur intentaron negociar con Lincoln, pero Lincoln entendía que no había nada que negociar, que no había nada ni que negociar, no había nada que hablar, no había que hacer nada de nada de nada. Esto simplemente no se habla ni se dice nada. No, eso no tiene sentido y no hay que discutir eso. Él entendía que cualquier conversación que se pudiera hacer con relación a eso era como un reconocimiento a los estados del sur de que sí, de que podían tener ese derecho. Y él entendía que no. Bueno, la cosa comenzó el 26 de mayo del 61, cuando, una cosa que precipitó un poco la cosa fue que el 26 de mayo del 61, un coronel muy amigo personal de Lincoln, lo mataron, lo asesinaron en Marshall, en la Marshall House de Alejandría, en la Virginia, porque estaba bajando una bandera confederada. Eso realmente fue vamos a decir, un caldo de cultivo y aceleró como la cuestión del odio, lo que se puede llamar, ¿no? Y fue considerado un mártir. Esos son detallitos que ocurren y que como que atizan la candela, como decimos nosotros en el Cibao, ¿no? Bueno, aquí sí fue en abril, cuando este general atacó el fuerte de Sumter y bueno, y ya la guerra se comenzó a regar. En el 62 ya era una cuestión de que estaba por todos lados. En ese año fue cuando la guerra civil se convirtió en un conflicto muy sangriento, ya que dos batallas particulares, que fueron la de Shiloh, ¿se acuerdan?, en la primavera, y la Antietam en el otoño, fueron batallas que sorprendieron a todos los norteamericanos por el enorme cantidad de gente que murió, y como que la gente no estaba muy consciente, y ya ahí la gente comenzó ya a caer en cuenta de cómo era la cosa, ¿no? El 13 de diciembre del 62, el Burnside se condujo a sus hombres a la batalla de Fredericksburg en Virginia. Esa batalla fue una derrota para la Unión, y el año terminó con una nota amarga de eso. Ese mismo año, justamente por esa batalla, el periodista y el poeta que todo el mundo conoce, Walt Whitman, ¿verdad? Se enteró de que un hermano de él había sido herido en esa batalla. Él fue a buscarlo a los hospitales. Realmente el hermano no estaba tan grave, estaba malito, pero estaba herido. Pero él se impresionó tanto de lo que él vio, de toda la gente que estaba mutilada, de la gente que tenía un brazo mocho, ese tipo de cosas, que a partir de ahí Walt Whitman se dedicó a trabajar todo el tiempo como voluntario en los hospitales de la guerra, ¿no? Producto de la guerra. Bueno, acuérdense que hablamos mucho de esto y se va a seguir hablando, y hablamos ahora y vamos a hablar sobre la famosa proclamación de la emancipación, que fue esa resolución que hizo Lincoln el 1 de enero del 63, que fue una proclama presidencial y una orden ejecutiva. ¿Qué fue realmente? ¿Qué tan legal es? ¿Qué tan legal no es? Bueno, eso lo que saben de esas cosas podrán averiguar bien su cosa, ¿no? Pero sí, claro que fue una posición política, evidentemente. Lincoln
se apoyó en que estaban en guerra y que el presidente en estado de guerra puede hacer ese tipo de proclama, y esa proclamación, acuérdense que fue que designaba libres a todos los esclavos. Eso implicó que cualquier esclavo que estaba en el sur de los Estados Confederados, a partir de entonces, estaba considerado como libre. Eso evidentemente generó una afluencia de esclavos hacia el norte, tremendo hacia el norte, y bueno, y definitivamente desestabilizó evidentemente todo en el sur, ¿no? Bueno, del 30 de abril al 6 de mayo del 63 fue una batalla en Chancellorsville, donde Robert Lee se burló de los federales y le propinó una tremenda derrota, ¿no? Lee, en esa victoria, tuvo un pequeño problemita, bueno, un problemita no, sino que un amigo de él, que era uno de los generales, murió por el fuego amigo. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, vamos a ver qué fue lo que pasó en esa batalla, ¿no? Pero fue una pérdida que Robert Lee sintió tremendo, mucho, y él llegó a comparar eso como si él hubiese perdido su brazo derecho. Bueno, en esa batalla Lee se enfrentó al ejército de Potomac, siendo ellos como la mitad. Fue una batalla perfecta, vamos a decir, porque Lee, teniendo la mitad de los hombres, pues pudo derrotar el ejército de la Unión, que era el doble de poderosa, ¿no? Sin embargo, dicha victoria se puede considerar una victoria pírrica para el sur, pues en ella Stonewall Jackson murió víctima, como dijimos, del fuego amigo. ¿Qué fue lo que pasó? Bueno, vamos a ver. Bueno, después de la batalla, que la batalla terminó, Jackson y un grupo de amigos venían de regreso al campamento. Cuando ellos venían del campamento, un grupo de su misma gente lo confundieron con jinetes de la Unión, o sea, del partido del otro lado. Y a pesar de que le dijeron alto al fuego, que yo qué vaina, el tipo no se entendieron bien y comenzaron a tirarle tiros. Y en esos tiros al general Jackson lo hirieron. Fue herido en el brazo izquierdo y algunos de los acompañantes de Stonewall fallecieron con ese error que pasó, ¿no? Tardaron un tiempo en llevar al general al hospital para que le tuvieron que amputar el brazo, pero ya el general tenía síntomas claros de neumonía, por lo que los doctores achacaron todo al incidente de los disparos y a su evacuación y a las heridas de las balas. Es decir que a él lo que le provocó eso fue realmente, él murió al final cuenta de neumonía, pero todas esas heridas contribuyeron con su muerte, ¿no? Las heridas y la amputación del brazo izquierdo de aquellos disparos realmente no fueron mortales, pero sí lo debilitaron y le hicieron más vulnerable al mal real que acabaría con su vida, que fue la neumonía. Aquí se ve esa pintura de Lee frente a la tumba del general Jackson, muy afligido, ¿no? Bueno, después de eso vinieron esta guerra, que fue la guerra de Gettysburg, que fue una cosa terrible, ¿no? 150,000 soldados, señores, una cosa tremenda, ¿no? 83,000 de un lado y 75,000 de otro, ¿no? Murieron una cantidad tremenda, tuvieron que levantar un cementerio en el mismo lugar, el mismo presidente Lincoln fue personalmente a inaugurar el cementerio, y el discurso de Lincoln es uno de los mejores discursos de Lincoln. O sea, usted pone en internet el discurso de Lincoln en el cementerio de Gettysburg y aparece entero el discurso, y la verdad que vale la pena darle una leidita. No entero, pero si quieren, una pieza de oratoria de carajo. Otra cosita también fue la batalla de Monocacy, que le llaman bueno, le llaman la batalla que salvó la capital, ¿no? ¿Qué fue lo que pasó ahí? Es un pueblecito que quedaba cerca de Washington. Jubal Early tenía la costumbre de pedir rescate a los pueblos por lo que pasaba. En esta ciudad, que está a solo 60 kilómetros, él pidió $200,000 a los habitantes de esa ciudad de Frederick. Si usted lo busca en el mapa, Frederick está realmente ahí mismo, pegado de Washington, ¿no? Si no, él iba a arrasar la ciudad con todo. Bueno, la gente tuvieron que buscar los cuartos de alguna manera y hacer una colecta y el lío de los pastores. Mientras se hacía la colecta y toda esa cosa, un mayor, Lewis Wallace,
había llevado un contingente de solamente 6.300 hombres a una encrucijada que está en el río Monocacy, que es un afluente del Potomac, y que era un punto por el cual Early tenía que pasar obligado si iba en dirección de Washington, ¿no? Bueno, el 9 de julio del 64, Early se encontró con este general, con este mayor, con Wallace, y se inició un combate que duró prácticamente todo el día, hasta que finalmente los federales se retiraron hacia Baltimore, dejando muchísimas heridas. Pero Early tuvo que continuar hacia Washington, pero perdió un día con el rescate, con la cuestión esta de Wallace, que no lo tenía pensado, y al perder ese día, en ese día llegaron a Washington refuerzos de Grant. Y cuando llegaron, y cuando él llegó, pues ya Washington estaba reforzada por ese grupo de gente que llevó Grant. Cuando llegaron, hubo un intercambio de disparos, no se atrevió a hacer más nada, y el tipo se tuvo que ir. Fue un fracaso en cierta medida, porque el objetivo era haber tomado a Washington. Para la gente como yo, que se iba a dedicar en la historia a ser historiador, estudiar lo que pudo haber pasado, ¿no? Historia especulativa, ese era un buen tema, ¿verdad? ¿Qué hubiese pasado si él ocupa Washington? Aunque no hay mucho que especular, ¿no? Si él hubiese tomado Washington, Grant hubiese venido como quiera, si hubiese más un despelote en Washington y hubiesen conquistado a Washington, pero a Washington lo hubieran desbaratado entero con todo. Bueno, a partir de ese conflicto se produjo prácticamente un punto de inflexión, porque a partir de entonces las grandes batallas se desarrollaron en territorio del sur. Y todo eso por la codicia de un general que, si hubiese llegado a Washington un día antes, lo hubiera encontrado prácticamente indefenso. De todas maneras, la gente de Frederick, de la ciudad, recuperaron su dinerito. Lo recuperaron. En el año 1951, no sé quién le devolvió los cuartos a la ciudad. 87 años después. Como ustedes ven, nunca es tarde, como dicen. Bueno, en el 64, el ejército de la Unión entró y capturó Atlanta. Lincoln fue reelegido para un segundo mandato. El 15 de noviembre, Sherman llevó a cabo su marcha hacia el mar. Bueno, de esto sí vamos a hablar un poquito, porque esto fue una cosa prácticamente trascendental y fue muy importante, y fue el despelote de los pastores, pero bueno. Lo que se llamó la marcha hacia el mar, que él salió desde Atlanta y llegó hasta Savannah, ¿no? Después que las tropas de Sherman tomaron Atlanta el 2 de septiembre, se dispusieron a avanzar por el territorio confederado hasta alcanzar el Atlántico. Estamos hablando de que ese tipo marchó para adelante sin saber por dónde iba ni Savannah. Bueno, sabía la dirección, ¿no? Yo voy para Savannah hasta el Atlántico. Cuando él estaba ahí en Atlanta, él dio orden. Sherman fue un tipo duro. Prácticamente, por lo que yo he leído y por lo que yo he visto, el general más bravo y de más pantalones de la guerra de los dos lados. Él ordenó que le pegaran candela a Atlanta y que la desbarataran con todo y la volvieran un cebo con todo. La gente le decía, compadre, estése tranquilo, vamos al paso con esto, porque la gente, los civiles, van a sufrir mucho con eso. Él no echó para atrás ni un pelo, porque él insistía en que la guerra tenía que terminar. Y la única forma de la guerra terminarse era si los Estados confederados se rendían total y absolutamente. Él decía que peor era la guerra, que claro, que la decisión que él estaba tomando era sumamente cruel, él estaba muy consciente de que era sumamente cruel, pero él entendía que la guerra era más cruel. Y llegó inclusive a comparar la situación con México en esa época, donde se estaba peleando en todas partes y todos los mexicanos se estaban matando con. Aquí la única forma de estar en paz es si este can de esta vaina de estos Estados confederados se acaba. Y el tipo tiró para adelante, ¿no? Aquí hay un mapita más o menos que se ve. Aquí está Atlanta, ¿verdad? Aquí está Atlanta, y la marcha fue de aquí, hasta Savannah.
Estamos hablando de 400 kilómetros. En esos 400 kilómetros acabó con todo lo que aparecía en el medio. Todo, todo, todo. Bueno, la orden era respetar a los civiles, pero claro, si a los civiles le quemaban la casa, le mataban la vaca, le mataban los caballos, le pegaban candela a los sembrados, sufrían los civiles. Pero bueno, así fue la situación, ¿no? Ellos se metieron en un terreno totalmente desconocido, sin línea de abastecimiento. Eso es, dale para adelante que de alguna manera, con la orden de que ustedes comen lo que encuentren en el camino. Y ustedes lo que encuentren en el camino se lo comen. Lo que ustedes no se puedan comer, métanle candela y acaben con todo. Esa fue la orden y tirar para adelante. Lo hicieron derrotando a las tropas confederadas que hallaron todo el camino, destruyendo su paso industria, ferrocarriles, molinos, canales, almacenes, haciendas, talleres, todo lo que apareciera por ahí. En esa marcha fueron 55.000 hombres de infantería, 5.000 de caballería, bueno, toda esa gente que están ahí. Esto era muy famoso, lo que llamaban las corbatas de Sherman. ¿Qué eran las corbatas de Sherman? Era que a la línea de ferrocarril le metían tanta candela que los rieles se retorcían así y parecían corbatas de gente. Y a esos rieles retorcidos le llamaban las corbatas de Sherman. Así fue la cosa. El 2 de noviembre Sherman recibió un telegrama autorizando esa marcha y el día 15 arrancó. Aquí está el grupito. El Sherman es el del medio, ¿no? El día 10 de diciembre llegaron a las afueras de Savannah, el puerto de Georgia, que está en el Atlántico. Había un general confederado ahí que tenía 10.000 hombres, ordenó a inundar todos los campos de cultivo que rodeaban a Savannah en un intento de evitar la caída del puerto. Pero eso no funcionó. Él tuvo que salir huyendo de alguna manera y Sherman requirió la rendición de Savannah, alegando que la resistencia era inútil. Al final de cuentas se rindieron y ahí se terminó lo que se llamó la marcha hacia el sur. Claro, eso fue la marcha hacia el sur, porque luego de ahí entonces arrancó para arriba. Para arriba le marchó a Carolina del Norte, a Carolina del Sur, Carolina del Norte, hasta juntarse con Grant, que estaba ya en Virginia. La marcha recorrió 400 kilómetros, confiscaron 13.000 cabezas ganados, todo ese tipo de cosas. Y aun cuando Sherman había ordenado a sus tropas el mayor respeto a las posiciones privadas, eso evidentemente, claro, pero como te digo, lo que yo estaba pensando, lo que comenté ahorita, ¿no? O sea, en una política así de tierras asadas, pues la gente se quedaba sin nada que comer, sin nada que, o sea, sufrieron mucho la gente, ¿no? Tanto ellos como los esclavos. De hecho, si bien la Unión procuraba alistar como soldado, miren qué interesante esto, ¿eh? La Unión procuraba alistar como soldado a los esclavos liberados. Sherman y sus tropas no lo hicieron, pues la preocupación era abastecer a su ejército y consideraba el reclutamiento de esclavos como una carga innecesaria. Señores, estaban viviendo unos momentos bravos, ¿no? Lincoln expresó interés a principios del 65 en unas negociaciones de paz. El 1 de enero, Sherman dirigió su fuerza hacia el norte y comenzó a atacar las Carolinas, lo que estaba comentando ahorita, ¿no? Y las fuerzas de Grant comenzaron con el asedio a Petersburg, la ciudad esta que está un poquito al sur de Virginia, que lo vimos en el mapa, ¿no? Bueno, aquí se hicieron esto lo vimos en la otra, unos intentos que se hicieron con unas reuniones que Lincoln tuvo en un barquito por ahí, en el río Potomac, pero eso no funcionó porque al final de cuentas la gente de los confederados lo que pidieron fue un armisticio y Lincoln dijo que no. Nada de armisticio. Acuérdense que un armisticio, cuando está en la guerra y cuando está matando a todo el mundo, un armisticio es un cese al fuego. No es un tratado de paz, es un cese al fuego para ver si mientras tanto se puede ir negociando algo. Lincoln no lo aceptó y dijo que no, que el asunto era rendición total y absoluta, nada de alto al fuego ni nada. Y bueno, el 4 de marzo, Lincoln prestó juramento por segunda vez, fue un discurso también muy importante. A finales de marzo, el general Grant inició una ofensiva tremenda, ya hablamos de eso. El 2 de abril se le informó al presidente Jefferson Davis que abandonara la capital.
y Richmond se rindió y bueno, y ahí se acabó todo, ¿no? Se rindió y el 9 de abril Lee fue y se reunió con Grant. Yo le comenté eso mismo, ¿no? Que Grant sufría de jaqueca y el 9 de abril amaneció más malo que todos los días. Eso era un dolor de cabeza, estaba de que desbaratado el hombre, que no aguantaba más. En una casa de campaña, por ahí, todo asqueroso, sucio, lleno de lodo, por toda la mañana del mundo. Y cuando le dieron la noticia de que Lee estaba ahí esperando para firmar el acta de rendición, se le quitó la jaqueca y se le quitó todo. Y así fue donde él a firmar el tratado, bueno, la rendición, ¿no? Grant era... Lee era un tipo que inspiraba mucho respeto, ¿no? Y Grant y cuando él fue con la bota limpiecita, brillosa, buen mozo, peinadito, fue al salón antes y agarró a Grant fuera de donde, no le dio tiempo ir al salón, ¿no? Pero sí, el respeto que inspiraba a Lee era una cosa tan tremenda que Grant le cedió a él o sea, que él podía mantener su sable de oficial y su caballo. Bueno, el asunto fue que a los pocos días, ni un mes después, mataron a Lincoln, ¿verdad? Lo sucedió Andrew Jackson. El último general fue este que firmó el junio y la última unidad que se rindió fue una embarcación el 4 de noviembre que estaba en Liverpool, Inglaterra. Eso estaban perdidos en el limbo. Acuérdense que en esa época no existía internet. Bueno, vamos a ver entonces los personajes principales. Bueno, evidentemente el personaje principal de esto fue Lincoln. Lincoln creció entre los estados de Kentucky e Indiana, lo que era entonces comenzado, era entonces el lejano oeste. Es decir, que en el lenguaje de la gente de Pimentel, Lincoln era un campuno. Sí. Fue un autodidacta y perteneció al partido, creo que hablamos un poquito del partido ese. Ese era el partido que existió antes del 60, por ahí, antes del 59, por ahí fue que se acabó eso, ¿no? Era el partido que era en la contra del Partido Demócrata, ¿no? Pero ese partido se volvió un lío, no funcionó nada. Bueno, y Lincoln fue del grupito que agarró gente de ese partido y de otras cosas y fundaron el Partido Republicano. Bueno, fue elegido a la Cámara de Representantes durante 8 años, un político y abogado, que lideró la Unión de la Guerra, todo lo vimos presionó la Unión y fortaleció el gobierno federal y modernizó la economía. Bueno, fíjense cosas de Lincoln curiosas, ¿no? Él tuvo alguna vez unos inconvenientes porque él Lincoln se opuso a la intervención de los Estados Unidos en México y eso lo hizo él impopular dentro del grupito del Congreso. Imagínese usted, aparte de eso, después de eso, entonces comienza a inventar de que vamos a abolir la esclavitud. Eso también lo hizo todavía más popular. De todas maneras, él logró la aceptación de la candidatura del Partido Republicano en las elecciones, aunque no tuvo el apoyo, evidentemente, que no lo iba a tener de los estados del sur, fueron tantos los votos que arrancó en el norte que obtuvo la presidencia de la República. Él creció y fue educado en una familia de cristianos, aunque nunca perteneció a una iglesia en concreto. Hacía numerosas referencias a Dios en sus discursos, refiriéndose a él como el Padre o el Todopoderoso. Tenía un buen conocimiento de la Biblia y a menudo recurría a citas bíblicas. Por ejemplo, en el discurso de Gettysburg, que yo le digo, ese es un discurso que vale la pena ver, digo, esta nación por la gracia de Dios, etcétera, etcétera, etcétera. Fue reelegido el 8 de noviembre, tomó posesión el 4 de marzo y el 14 de abril, como le dijimos, un fanático le dio un disparo en un teatro, estaba en un teatro y le dieron un tiro ahí, ¿no? Grant iba a ir ese día, oiga usted para que usted vea. Y entonces, no, pero déjame ir un chin para allá. Y cuando fue un chin para allá, por eso se salvó. Bueno, murió al otro día, fue expuesto en el salón este de la Casa Blanca y se llevó a cabo un tremendo funeral de Estado. En un tren recorrió con el cuerpo
de Lincoln en más de 150 comunidades por 7 estados y se llevaron a cabo 12 funerales antes de ser sepultado en su ciudad natal en Illinois. Estas son fotos del funeral. Y luego apareció el tipo, estaba escondido en un granero en Virginia, el tipo que lo mató y fue asesinado por tropas federales. Bueno, la otra persona de la cual yo no hablé nada en la presentación anterior, bueno, se mencionó, era Jefferson Davis. Este tipo fue el presidente, el único presidente, desde que comenzó la Confederación hasta que finalmente terminó la guerra. ¿Quién era ese tipo? Bueno, ese tipo nació en Kentucky, de una familia de agricultores, era el más joven de un grupo de hermanos, ¿no? Un hermano mayor lo metió a la guardia, luchó en la intervención de los Estados Unidos en México y llegó a ocupar el cargo de secretario de guerra en los Estados Unidos, o sea, un cargo muy alto y muy importante. En el verano del año 1858, en un discurso que él dio celebrando el Día de la Independencia de los Estados Unidos, dio un discurso contrario a la secesión. Para que usted vea cómo es. Él creía que, sin embargo, él creía que cada estado era soberano y tenía derecho a abandonar la Unión. Pero él sí estaba muy consciente de que esa medida iba a provocar una reacción violenta de parte de la gente del norte. Y él sabía además que el sur carecía de los medios militares para defenderse. Sin embargo, el 9 de febrero hubo una reunión en Montgomery, en Alabama, en la que Davis obtuvo el apoyo de 6 de los estados y le dieron la presidencia de los Estados Confederados. Él era considerado un campeón de la sociedad esclavista y representaba los valores de los hacendados de las plantaciones. O sea, aquí se ve una foto del día que él tomó posesión como presidente. Terminó la guerra, al tipo lo cogieron preso, lo juzgaron, duró 2 años preso, lo soltaron. Él escribió un libro que se llamó El ascenso y la caída del gobierno confederal. Y a finales de la década del 80 comenzó a alentar a la reconciliación diciendo que los sureños que fueran leales a la Unión. O sea que el tipo, bueno, ¿qué dijo? Bueno, para adelante, ¿qué vamos a hacer? ¿No? Muchos historiadores atribuyen algunas de las debilidades de la Confederación justamente al pobre liderazgo de David. O sea, David no era ni remotamente ni por el tobillo le daba a un tipo como Lincoln, ¿no? Entonces, aquí hay una serie de cosas que yo recogí por ahí de cómo era el tipo, ¿no? Se preocupaba demasiado por los detalles, echaba como le daba, como le sacaba el cuerpo a las responsabilidades, no tenía un atractivo popular, se peleaba con todo el mundo, favorecía a los viejos amigos, tenía incapacidad de llevarse bien con personas que no estaban de acuerdo con él, descuidó los asuntos civiles en favor de militares y también tenía una resistencia a la opinión pública. Todo eso funcionó en su contra, ¿no? Inclusive hasta con su vicepresidente nunca se llevó bien. Es decir, que el tipo, imagínese usted, este tipo, poniéndolo en una balanza con Lincoln del otro, no había ningún. Bueno, Ulises Grant fue el general, el fenómeno de la matica, ¿no? Fue el comandante general del ejército al final de la guerra, ¿no? El 9 de abril, Lee se entregó a Grant, bueno, eso lo vimos, la entrega, ¿no? Una semana después de Lincoln fue asesinado, promovió a Grant a rango de general del ejército, ¿no? Ganó la presidencia de la República en el 1868, fue un presidente muy joven, el más joven que de los Estados Unidos, y luego fue electo en el 72, ¿no? Esta es una frase de él: ninguna consideración personal se debe imponer a la realización de un deber político. El primer periodo fue muy bueno, por lo que yo he leído, pero el segundo periodo se caracterizó porque fue flojo con sus subalternos y hubo mucha corrupción, hasta a él también lo involucraron y finalmente el tipo no murió, vamos a decir, en buena situación económica por todos los líos que tuvo, ¿no? Ese es el monumento que hay en él, en la ciudad de Nueva York, ¿no? En esas excursiones que se hacen. Una vez yo fui y también en el monumento, un monumento muy grande, ¿no? Ya en la presidencia estabilizó la economía,
creó un departamento de justicia y procesó el Ku Klux Klan. Nombró afrodescendientes y judíos para importantes puestos federales. O sea que el tipo realmente estaba muy abierto. En el 69... Tenía 16 años cuando subió a la presidencia. No, 46. Ah, Él subió a la presidencia después que terminó la guerra y todo. wow, es que ese 4 sí tiene el palito atravesado como clarito. Está bien. Bueno, en el 69, él hizo un intento de anexar la República Dominicana a los Estados Unidos. Con una promesa de que después, al poco tiempo, iba la República Dominicana a ser un estado más de los Estados Unidos. ¿De dónde se inventaron eso? Bueno, la presión que tenía la Unión con esa cantidad tan grande de esclavos liberados que había en el sur, era tan grande que comenzaron a buscar la vuelta a ver dónde podían meter todos esos esclavos y toda esa gente, ¿no? Bueno, y una posibilidad era mandarlos para acá. Eso fue una posibilidad. Grant convencionó a su secretario personal y vino aquí a negociar con el presidente dominicano, que en esa época era Buenaventura Báez. Oiga usted, vea qué figura, ¿no? En el proceso de anexión, ese proceso generó mucha controversia. Y hubo un senador de mucha influencia, que era el senador Charles Sumner, que se denunció ese tratado y dijo que eso era una vagamundería de un grupo de tigres que querían hacerse ricos, tanto americanos como la gente de República Dominicana, y que querían protegerla. Este fue el senador Charles Sumner, que era presidente del Comité de Relaciones Exteriores del Senado, y su postura con relación al tratado fue crucial para que ese tratado fuera rechazado en el Senado. El 20 de enero, Grant le dio tanta importancia a eso que el 20 de enero del 70, él fue personalmente a la casa de Charles Sumner en Washington a tratar de convencerlo, pero realmente no lo pudo convencer. Bueno, estas son fotos del mausoleo de Grant. Como ustedes ven, nosotros tenemos aquí una avenida muy importante. Se forman todos los tapones del mundo. Hay mucho de pelote, ¿verdad? Ahí, y la avenida se llama Charles Sumner. Charles Sumner por eso, ¿no? Bueno, este sí fue un tipo impresionante, ¿no? El general Robert Lee, que fue el líder de los militares de los Estados Confederados, ¿no? El tipo tuvo una formación militar exquisita, se distinguió en la intervención de los Estados Unidos en México. Inclusive cuando ellos se juntaron el día de la rendición, ellos dijeron, pero tú y yo como que no conocemos. Y como que hablaron de que existió la posibilidad de que en algún momento en Veracruz, en México, ¿no? Creo que se pudieron haber encontrado. Gran y él, ¿no? Bueno, era un tipo tan brillante, que cuando se vio que la guerra era inminente, Abraham Lincoln le ofreció a Robert Lee el mando del ejército de la Unión. Pero Robert Lee declinó, dijo que no. Y el 20 de abril, 3 días después de que el estado de Virginia declarara su secesión, Lee presentó su renuncia al ejército de la Unión y fue el general confederado de Virginia del Norte durante la guerra. El 14 de mayo fue designado como general de las tropas confederadas y un mes después comandante general de las fuerzas terrestres y navales. Ese tipo es un tipo que, por lo que yo he leído, era un brillante, y las tácticas de guerra de él se estudian, he leído yo, en las principales academias militares del mundo. Hoy se dice que él no apoyaba la esclavitud. Y él lo llegó a decir. Él lo que quería era realmente la independencia de esos países. Y se puede creer un poco porque luego después él fue solidario creando escuelas para esclavos y una serie de cosas. O sea, el tipo no era un tipo... Bueno, ahí está una frase de él, ¿no? De Lee. Hay un consenso general de que era un perfecto caballero. Su imagen era respetada por todos sus contemporáneos, hasta tal punto de que su muerte fue sentida por el mismo Ulysses Grant. El cementerio militar actual de los Estados Unidos está justamente en terrenos que eran del mismo general Lee, ¿no? Bueno, ahí está lo que era su tumba
un monumento, yo no sé si existe todavía, en el año 1975, ahora en estos, antes de ayer, ¿verdad? El Congreso de los Estados Unidos restauró a título póstumo la ciudadanía. O sea, le restituyeron la ciudadanía de los Estados Unidos al general. Ese monumento estaba en Virginia. Fue un monumento que estuvo ahí hasta el 8 de septiembre del 2021. O sea, el año pasado, hace menos de un año de eso, ¿no? Esto se complicó con la cuestión de la muerte del negro que un policía le puso como un codo y el tipo decía que me está asfixiando, ¿no? Eso generó una revuelta, un lío de todo patón, ¿no? El monumento fue totalmente rabalizado. Y finalmente fue bajada su estatua ecuestre muy lentamente y ya no existe. Bueno, vamos a ver entonces opiniones y análisis. Las ventajas en cuanto a población y recursos del norte le hicieron más fácil la victoria, pero no inevitable. Los confederados no necesitaban invadir y retener territorio para ganar, sino simplemente defenderse para convencer al norte de que la victoria era demasiado costosa. Fíjense bien que la posición de los confederados era en cierta medida defensiva. Los de la Unión era ofensiva, porque ellos tenían que internarse en territorio y ganar esos territorios. Pero aún así, el norte necesitaba conquistar esos territorios y vencer los efectos confederados para ganar. Fue definitivamente decisiva la elocuencia de Lincoln. Lincoln tenía una capacidad de convencer tremendo, ¿no? La economía del norte más industrializada ayudó con la producción de armas, municiones y alimentos para las tropas, además de permitir mantener la economía local saneada, sin inflación y sin carestía. En el sur la cosa no ocurrió eso, porque en el sur todo eso bloqueo de los puertos y ese tipo de vaina, eso causó inflación y eso generó mucho malestar. En el 61, la población del norte era de unos 22 millones de personas y en el sur solamente eran 9 millones, de los cuales 3.5 eran esclavos. O sea que esa disparidad también se dejó sentir, ¿no? Bueno, este es el tanque M4 de los Estados Unidos, que se usó mucho en la Segunda Guerra Mundial, y que el tanque, el nombre del tanque es Sherman. Bueno, la Unión controlaba la mayor parte de los puertos, los barcos, la marina y todo ese tipo, y aumentó y luego hizo que sus barcos, la producción de barcos aumentara. Eso le permitió controlar los sistemas fluviales y bloquear las costas del sur. El bloqueo fue muy importante, pues impidió que la economía sureña, basada en la exportación de productos agrícolas como el algodón, pudiera seguir su funcionamiento normal. El gran desarrollo de las vías de trenes también en el norte ayudó muchísimo también al norte, ¿no? El transporte era mucho más lento y difícil en el sur, donde fue muy complicado mejorar y ampliar los ferrocarriles debido a la falta de maquinaria, ¿no? Tenían que recurrir al lento y difícil sistema de transporte animal. O sea, no era lo mismo transportar tropas, mercancía, abastecimiento a las tropas con un ferrocarril que con unos caballos arrastrando, la cosa era más complicada, ¿no? La proclamación de la independencia, bueno, yo dije que íbamos a hablar de eso otra vez, evidentemente eso ayudó de una manera considerable, ¿no? Alrededor de 190,000, oiga, son mucha gente, se presentaron como voluntarios e incrementaron más la diferencia de tamaño del ejército del norte y del ejército. O sea, Grant siempre estuvo consciente de que nosotros somos mucho más, el doble, y ya con eso, bueno, le dio más. La Confederación, por su parte, se negó todo el tiempo a aceptar a los negros líderes en su ejército. Los esclavos emancipados lucharon en varias batallas importantes de la Unión, inclusive cuando se tomó
a Richmond, las tropas de la Unión, la gran mayoría de los miembros de esas tropas que llegaron a Richmond eran afrodescendientes, ¿no? También los inmigrantes europeos se unieron al ejército. 23% de los soldados eran prácticamente de origen alemán. Todos los esclavos de la Confederación fueron liberados mientras, por la proclama de la emancipación, que estipuló que los esclavos de todos los estados que se habían salido de la Unión serían libres desde ese momento. Bueno, la entrada de Inglaterra y de Francia a favor de la Confederación pudo haber ayudado en cierta medida. Pudo haber ayudado. Pero no hay gente que dice que no, que hubiese retrasado la cosa, ¿no? Sin embargo, Lincoln fue un tipo muy habilidoso y mantuvo su secretario de Estado todo el tiempo en Europa cabildeando con esta gente, con los ingleses y con los franceses. Y le decía a esa gente que si ellos reconocían la Confederación, eso era equivalente a declararle la guerra a los Estados Unidos. Y claro, por más que yo te quiera, yo no me voy a meter en un lío de una camisa de 11 varas, ¿no? Entonces, por eso, Inglaterra, me imagino yo, ¿no? Se mantuvieron totalmente alejados de eso, ¿no? Otra cosa también fue que la Confederación tenía una idea un poco no, muy errada de la economía internacional. Entonces, tomaron una decisión que fue un disparate y le dijeron, oiga, usted dice, queriendo presionar a los ingleses y a los franceses. Y le dijeron, bueno, pues nosotros, como tú no nos apoyas, no te vamos a mandar algodón. ¿Qué hicieron ellos? Bueno, se fueron a la India y se fueron a Egipto. Así de fácil. Se fueron a Egipto y se fueron a la India y consiguieron el algodón que necesitaban. Y esta gente se quedaron en el aire. Así de fácil. En el 61, los sureños se embargaron todos los cargamentos de algodón con la esperanza de generar una depresión económica en Europa que forzara al Reino Unido a entrar en la guerra. Oiga usted. Claro, los ingleses se las saben todas. O era que los sureños no sabían que existía el Oriente y que existía el norte de África, con lo cual los ingleses tenían una comunicación y un comercio tan grande. Pero lo que te digo, la política aplicada al algodón se mostró totalmente ineficaz, pues la crisis agrícola en Europa del 60 al 62 le hizo incrementar las exportaciones de maíz en la Unión. Entonces esa gente comenzaron a importar maíz de los estados del norte. Y hay quienes dicen que el rey maíz fue más poderoso que el rey algodón, debido a que los cereales de la Unión pasaron de un cuarto de las importaciones británicas a ser la mitad. Es decir, que la gente no estaban en eso, o sea, no se le pichó la goma por todos lados. De manera que nunca jamás, ni los ingleses ni los franceses reconocieron nunca el gobierno federal, el gobierno confederado. Otra cosa también fue que hubo una cantidad, ¿por qué hubo tantos muertos? Bueno, eso se analizó después. Bueno, el asunto era que lo que estaba de moda, bueno, hacía mucho tiempo, de eso hace 60 años, pero seguían esas mismas técnicas, las tácticas de Napoleón. ¿Cuál era la táctica de Napoleón? Una cosa que llamaban las cargas. ¿Qué son las cargas? Las cargas son que cuando se enfrentaban los dos ejércitos, mandaban de manera violenta lo que estaban adelante, como volver loco al enemigo. Pero claro, en época de Napoleón, esa vaina funcionaba. Porque para usted poner a funcionar ¿cómo se llama? Un rifle de eso, tenía que echarle un chin de pólvora, después apiñucar la pólvora, después agarrar y ponerle la bala, después apiñucar la bala y después ponerlo a apuntar y después que alguien le hiciera una chipita, ¡pim! Entonces, ¡pum! Y tirarse. Ya en el 60 y en el 62, eso no se usaba. Habían armas que disparaban mucho más rápido y mucho más precisas. Y esa técnica, esa táctica de guerra que usaba Napoleón, que se aplicaron ahí, no funcionaron y por eso era que la primera fila de soldados eran diezmados mucho antes de acercarse al enemigo. Por ello surgieron otras tácticas de guerra moderna y esas técnicas se usó mucho en la Primera Guerra Mundial. Por ese, imagínese usted con un aparato de esto, la gente se iba adelante huyendo y claro, lo mataban, por eso hubo esa cantidad.
Los historiadores han debatido ampliamente sobre las posibilidades que tiene la Confederación de haber ganado la guerra. La mayoría coincide en que no, eso no iba a pasar nunca, porque con el tiempo, cada día más, la Unión iba desarrollándose más y la Confederación echando más para atrás. Un historiador sureño expresó este punto de vista de la manera siguiente, más claro y ahí no lo dice. Creo que el norte luchó esa guerra con una mano detrás de la espalda. Si hubiera habido más victorias sureñas, muchas más, el norte simplemente habría sacado la otra mano de atrás de la espalda. No creo que el sur tuviera ninguna opción de ganar. Esto lo dijo un estudiador sureño y evidentemente así fue. Ese tipo tuvo una visión del carajo y la vaina fue así mismo. Te digo, ¿no? Bueno, hubo muchísimas muertes también por epidemia. La Confederación intentó ganar el conflicto con la salida de Lincoln, pero eso no le funcionó. Lincoln además consiguió encontrar a Sherman y a Grant, que fueron dos leones, ¿no? Y con eso, bueno, acabó con todo. Entonces, ¿cuáles fueron los numeritos finales? ¿En qué terminó la novela? Bueno, más de 1 millón de muertos, de bajas, perdón, de un baja. Estamos hablando del 3% de la población del norte y del sur fue baja. 620,000 soldados muertos. 4 millones de esclavos fueron liberados. El 8% de todos los blancos entre 13 y 40 años murieron en la guerra. Señores, el 8%. En el norte ese dato fue de un 6% de fallecidos, mientras que en el sur las cifras indican la muerte de un 18% de los varones del sur murieron en la guerra. En síntesis, la guerra civil costó más muertos que toda la guerra de los Estados Unidos anteriores y juntas. Durante los 4 años que duró la guerra, más de 3 millones de hombres fueron inutilizados. El norte perdió 360,000 hombres más o menos y el sur 258. ¿Y cómo se termina? Señores, definitivamente fue una cosa horrorosa, horrorosa, horrorosa. Ustedes ven. Bueno, y ahora viene a hablar todo el mundo aquí. Comiencen a opinar. Pero de que fue una cosa tremenda, fue una vaina tremenda. A ver cómo es, vamos por aquí. Y vamos. Bueno, fue interesante saber quién era Charles Sumner. Yo no tenía la menor idea de quién era. Bueno, y si te digo, óyeme, y tú sabes, yo no sé si tú te acuerdas, tú tienes que acordar, ¿no? Que el día pasado hubo un diputado nuestro que sugirió que esa calle le quitaran ese nombre de ese americano. ¿Por qué tiene que ser? Y le pusieran el nombre de Corporal de los Santos. Señores, este es un país especial. Usted se imagina qué hizo Corporal de los Santos. Claro, hizo muchas cosas, ¿verdad? Repartió muchas funditas. Pero comparar, porque mira, si no hubiese sido por ese tipo, o quién sabe, nosotros fuéramos, ¿verdad? Un estado. Bueno, también cambió la ortografía Corporal de los Santos. Bueno. Él decía L-L-A ya. O sea que cambió la ortografía. Bueno, el tipo definitivamente, ¿verdad? Bueno, pero tuvo todos los méritos del mundo, pero definitivamente para la gente que quiere la República Dominicana, pues Charles Sumner evitó eso, ¿no? Gildo, Dime. muchas felicidades por tu presentación. ¿El qué? Muchas felicidades. Pero no por los muertos, Manuel. No. Fue una presentación maravillosa. Ay, Dios mío, yo me asusté. Ay, Dios, Manuel, no, está bien. Yo creía que era otra cosa. No, fabulosa la presentación. Muy bien documentada. Bueno, por lo menos, para tener una idea de qué fue lo que pasó ahí, que la cosa no fue fácil, ¿no? Ahora fue que yo aprendí. Ah, bueno, pues para que tú veas cómo fue la vaina. Esos gringos han pasado mucha vaina, ¿no? Tú sabes que ayer, déjame ver, antes de ayer, nosotros tuvimos una presentación en el Centro Cultural que tenía que ver con plantas que han cambiado el curso de la historia.
y en una de esas era el algodón. Y fue precisamente porque el algodón y la caña de azúcar fueron pilares para sostener la esclavitud, o para justificar la esclavitud. Entonces, ese algodón tuvo mucho que ver en que esa guerra se diera. Bueno, miren, ahora les digo, ¿verdad? Ya que con esta presentación se termina esta presentación, vamos a decir, extraordinaria, y vamos a retomar el ciclo que habíamos dicho de hacer unas presentaciones el último miércoles de cada mes. Ya no vamos a ver guerra, ya no vamos a ver muertos, nada de eso, ¿no? Y la próxima va a ser el último miércoles de febrero, y va a ser sobre el río Mississippi, la navegación por ahí, cómo es que usan esos barcos tan raros que usan por ahí. Luego el río Tennessee, que es diferente a Mississippi, porque es un río que viene Hay 23 de febrero, ¿eh? Y esas ciudades tan interesantes, entre ellas la Chattanooga, que es una ciudad que hay que poner en la lista para visitarla en un futuro. Una ciudad que vale la pena de verdad dedicarle mínimo 3 días o 4. Okay. Bueno, pues ya saben que esa es la presentación que cae 23 de febrero. Silvio, sí. Una pregunta. Ahorita cuando decías, cuando Sherman estaba avanzando para rumbo al Atlántico, que el confederado decidió inundar las tierras para que no avanzara como quiera él avanzó. Sí. ¿Qué pasó? ¿Es que había un sistema de riego, un sistema de canales o algo así que... Bueno, realmente no sé cómo fue eso. No sé que técnicamente cómo él hizo eso, de inundar eso. Me imagino que habrá alguna presa por ahí, la habrá de... Porque esos son tierras bajas, ¿no? Esos son tierras... Yo no conozco bien esa zona, no conozco bien eso ahí, pero si la inundó será porque había una presa y decocotó la presa y todo ese tipo de cosas. Más o menos haciendo lo que hacía Stalin. ¿Tú te acuerdas lo que mandó a hacer Stalin con el avance alemán, verdad que sí? Sí. Cuando los alemanes avanzaron, lo que mandó a hacer Stalin. Bueno, una cosa así. Había una presa, sí, y la desconectaron y se inundó. Es probable que haya sido una cosa similar. Sí. Otra cosa importante, Kilvio, es el fulano que mató a Lincoln. El fulano que mató a Lincoln era apellido Booth, B-O-O-T-H, Booth, sí. Y era miembro de una familia de muy buena posición, y él era actor, buen actor, y fue esa noche al Teatro Ford, donde estaba Lincoln, se mezcló con la gente y le pegó 3 tiros. Entonces, al señor Booth lo mataron 12 días después de él abalear a Lincoln, y apenas tenía 26 años de edad. Ay, y no fue simplemente que él se ideó, déjame matar a Lincoln esta noche. Había un complot, y una de la gente que también iba a matarse fue el señor que tú mencionaste. A Grant, claro. No, al otro que lo mandó Lincoln a Europa, a Seward. Seward, que era jefe de los ejércitos de aquí, y Lincoln lo mandó a Europa para calmar a Europa de que no tomaran parte en la guerra civil. Ese también estaba en la lista de matarlo también, pero como no estaba en el teatro esa noche, también se salvó. Se salvó de cacarita. Se salvó de cacarita. Es referente, la última cosa, referente a la edad de los presidentes más jóvenes de este país, de los Estados Unidos, tú tienes razón. Grant tenía 46 años cuando tomó la presidencia, pero no fue el más joven. El más joven fue Teddy Roosevelt, que tenía 42. Pero eso fue después. No, fue después, correcto. Exacto, pero hasta ese momento, o sea, hasta ese momento Grant fue a ese momento, así mismo es. Lincoln, Clinton tenía 46 cuando asumió la presidencia. ¿Y cuánto tenía Obama? Porque Obama también era joven. 47.
Cuando tomó la presidencia. 47. Coño, pero aparentaba de 32. Sí, así mismo es. Pero Booth es un elemento muy interesante en esa historia. Hiciste muy buena presentación, muy buena. Bueno, gracias. Bueno. Digo, evidentemente no hay que decirle a nadie que me dio trabajo, porque yo no soy estudiador, ¿no? Y no vivo leyendo vainas. Yo leí toda esta cosa para armar este muñeco, ¿no? O sea, que me dio mucho trabajo. Tú mencionaste mucho. Lee es mi preferido. Wow, qué tipazo. No, El confederado. Robert Lee era un caballero, una ciencia. Lee. Es un tipo de verdad que sí. Y ¿no? ahora lo tumbaron de su no, caballo. si usted ve los videos, bueno, porque eso fue ahora, no hace un año de eso, ¿no? Le pegaron cuando murió, o sea, por el que Kilvio dijo que le dijeron Asunto de racismo. Sí, Asunto racismo, así mismo es. Sí, claro. Cuando yo fui ahora a Memphis, bueno, había muchísimos letreros de muchacho ese que murió también, ¿no? Floyd. Sí, ¿no? De tipo que murió. Ese. Sí, es el Floyd. Sí. Sí. Bueno, señores, entonces muy bueno. nos vamos Muchas a ver gracias. ya con cosas lindas, bonitas, Falta preciosas. Y Cecil se va a despedir y va a anunciar las otras presentaciones. Y después nosotros podemos seguir hablando un rato. Sí, sí. Claro que sí. Mira, Claro. vamos a presentarles entonces las actividades que tenemos para la semana que viene. Es interesante. Bueno, miren, el martes tenemos Cineforum. Como siempre, Cineforum es una película que ustedes van a ver por su cuenta y que vamos a entrar al espacio de Cineforum para comentarla. En esta ocasión tenemos un platillo fuerte. Se llama El poder del perro. Es una película con restricción 16 años que está en Netflix y es una de las películas ahora que está sonando como una de las favoritas para llevarse múltiples nominaciones a los Oscar. En verdad, ya yo la vi, la estoy viendo de nuevo y la película no tiene desperdicio. Es una película bien pensada, cada cosa que vean va a estar realmente, va a ser significativa en el contexto de la película. Unas actuaciones maravillosas, muy buenas. Entonces, bueno, el martes, perdón, la vamos a comentar en el espacio de Cineforum Babeque. El miércoles vamos a tener una colaboración de Pablo Mella, del Instituto Superior Pedro Francisco Bonó. Perdón, dígame si esto molesta. Una barrita que tengo en el medio. Bueno. Pablo Mella es un filósofo, es un jesuita, filósofo, profesor y tiene unos cargos altos también en el Instituto Pedro Francisco Bonó. Y él nos va a hablar sobre Duarte y la escritura de la historia dominicana. ¿Qué va a tratar Pablo? Él va a tratar de esta visión que los historiadores nos dan de Duarte. No necesariamente es la más fidedigna, ¿no? Es una visión que no se ha ahondado todo lo que se necesita ahondar para que sea totalmente fidedigna. Y así son muchos de los casos de la historia dominicana que conocemos en nuestros libros. Entonces vamos a ver esta visión muy súper crítica que nos va a dar Pablo Mella sobre Duarte y la escritura de la historia dominicana. Y el jueves, ¿por qué no me sale? Y el jueves tenemos un bocadito musical. Vamos a tener a Carmen Rita Malagón, que es una colaboradora ya asidua en temas musicales con el Centro Cultural Babeque, y ella nos va a hablar sobre Bach y el barroco. Todos ustedes, no creo que tengan que presentarle quién es Bach, uno de los mayores exponentes del barroco y uno de los genios musicales de la historia de la música. Ella dice que ella tiene una tripleta de las 3 Bs, que son Brahms, Beethoven y Bach. Así que en esta ocasión le toca el turno a Bach. Esto es el jueves a las 7:30. Así que a mí no me queda más que despedirme de ustedes
dándoles las gracias a Diamela y a Kilvio por compartir con nosotros, abrirnos sus puertas al Centro Cultural, y a todos ustedes por su presencia, su apoyo, sus comentarios. Muchísimas gracias. Bien, gracias. Gracias Gracias a a ti. ustedes. Gracias a ustedes. Y Kilvio, sabemos Gracias. el esfuerzo y la investigación para documentarte y darnos a nosotros ese regalo de información sobre una guerra tan poco conocida en nuestro medio, pero de tanto sacrificio de tantas personas, donde hablamos de más de 1 millón de personas sacrificadas en esa guerra, y para poder lograr la unión de ese gran país. La condición de un Lincoln y de un Lee, un gran, es especial, es especial. Muchas gracias, Kilvio. Tu esfuerzo nos alimenta, nos alimenta. Les va a quedar en YouTube, ya a partir de mañana está disponible en YouTube, que ustedes la pueden volver a ver si necesitan refrescar algo o recomendársela a otras personas. Así que yo voy Luis- saliendo. Muchas Luis gracias. Aló levantó la mano, Luis. Luis Aló, vamos a ver qué dice Luis. Buenas noches. Bye. Sí. Bye, bye. Luis quería decir algo. Muy bueno, me gustó mucho. Luis, no te oyes. Muy educativo. micrófono. Yo no sé. Luis, aló, se quitó. Luis Aló, tú no te estás oyendo. Bueno, mientras tanto, Kilvio, muchísimas